Bienvenidos a un estudio más de la doctrina del santuario, a través de la cual encontraremos el camino de vuelta a casa. Hoy estudiaremos el capítulo número 18, al cual hemos titulado La primera fase del ministerio de Cristo, mostrada en el santuario terrenal. Al estudiar de manera profunda todo lo relacionado a cada una de las partes del santuario terrenal, encontramos cada fase del ministerio de Cristo representadas en cada una de las tres partes que integraban el santuario y sus muebles. A través de las tres áreas del santuario, se nos muestra que la obra de Cristo está dividida en tres etapas o tres fases. La obra de Cristo en pro de la salvación de los seres humanos. La primera fase del ministerio de Cristo la encontramos prefigurada en el atrio del santuario. Aquí, en la primera fase, encontramos la obra de la justificación del pecador y está representada en el atrio del tabernáculo, en el atrio del santuario, en donde encontramos dos muebles, de los cuales en capítulos anteriores ya habíamos comentado. Y hoy es de gran importancia que los mencionemos, porque precisamente estamos empezando ya a adentrarnos a lo que es el estudio de la doctrina del santuario y lo que enseña en relación a las fiestas que se celebraban y los ritos que se hacían de manera anual. Al entrar al santuario terrenal y llegar al atrio, nos encontramos con dos muebles. El primero es el altar de los sacrificios y el siguiente es el lavacro. Estos muebles son los primeros con los que se encontraban los que entraban al santuario al llegar al atrio. En esos muebles estaban prefiguradas el sacrificio y la resurrección de Cristo. A través del sacrificio de los corderos en el altar del sacrificio y a través de la purificación que el sacerdote y el pecador hacían, utilizando el mueble llamado lavacro, en donde había agua para lavarse la mano, los pies, antes de entrar al lugar santo del santuario, en donde se tenía que llevar la sangre del cordero que era sacrificado en el atrio. Entonces, en esa obra representada en el atrio, con esos dos muebles, se nos muestra que Cristo nos perdona del pecado y esto fue lo que se hizo posible cuando Jesús vino a morir en la cruz. O sea que la primera venida de Cristo fue para salvarnos del pecado. Los seres humanos, de acuerdo a la palabra de Dios, estamos destinados a muerte. Eso lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de la carta que le envía a los romanos. El apóstol Pablo en el versículo 10 y el versículo 23 dice que no hay justo ni siquiera uno, y por consecuencia todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Luego entonces, conociendo cómo somos los seres humanos de pecadores, entendemos cuán necesitados estamos de alguien que tome nuestro lugar y no morir nosotros. La obra de Dios en el atrio es perdonar y justificar al pecador. La obra se refleja en nuestra vida con nuestra conversión. Es eso lo que Dios quiso enseñarnos con esos dos muebles en el atrio del santuario, el altar de sacrificio y el lavacro. Veamos cómo es que a través de esos dos muebles Dios nos enseña esta obra de Cristo en el atrio del santuario.
En el altar del sacrificio, que era el primer mueble que se encontraba al entrar al atrio del santuario, en ese mueble era donde se hacían los sacrificios de los animalitos y se colocaban ahí en el altar del sacrificio. En el atrio venimos al pie de la cruz. El altar del sacrificio representa la cruz de Cristo. Ahí es donde le aceptamos y entonces viene el milagro de la conversión y de la justificación. En otras palabras, el altar del sacrificio que estaba en el atrio representa la cruz en la cual Cristo murió, y mirando a la cruz es como el ser humano puede ser salvo. Pero es importante primeramente aceptar que estamos necesitados de alguien que tome nuestro lugar para poder vivir y no ser acreedores de la paga del pecado, que es la muerte eterna. Cristo nos hace justos. Cristo es el que viene para tomar nuestro lugar y con su sangre somos limpios de toda culpa. Es necesario creer que Cristo toma nuestro lugar y que Cristo nos justifica. Si tú crees que Cristo murió por ti, lo que debes hacer es seguir caminando por el santuario y te encontrarás el siguiente mueble que se encontraba en el atrio del santuario. Este mueble era el lavacro. Y la enseñanza que Dios nos da al colocarnos este mueble en el camino del santuario se define mejor cuando leemos el libro de Marcos en el capítulo 16 y el verso 16, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces entendemos que para ser salvos y justos, para estar justificados delante de Dios, primeramente es necesario creer. Creer que Jesús con su sacrificio nos justifica y entonces pasar al siguiente mueble, que es el lavacro. Este mueble simboliza que Dios no solo nos perdona, Él también nos limpia del pecado por la sangre de Cristo a través del bautismo, la muerte y la resurrección a una vida nueva. Eso es lo que simboliza el bautismo. Cuando tú entras al agua para ser bautizado, lo primero que haces es no respirar, porque te sumergen en el agua. Es un símbolo de muerte. Y al salir del agua, o sea, del bautismo, tú lo que haces es respirar profundamente como símbolo de resurrección, porque al estar un rato metido en el agua y estar sin respirar, lo primero que haces es respirar profundamente. Es así como tú mueres con Cristo y resucitas con Él. Es eso lo que nos enseña Dios a través del lavacro. Por eso Marcos dice: el que creyere, se refiere al altar del sacrificio. Tú crees que Cristo murió por ti. El que creyere y sigue caminando, o sea, y se encuentra con el lavacro, o sea, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y aquí quiero abundar en un asunto bastante importante, porque para bautizarse es indispensable primeramente creer. No puedes recibir un bautismo si tú no crees primero, de modo que necesitas tener conciencia de lo que haces. Otro punto importante que nos enseña este estudio del santuario es que el bautismo es por inmersión. Inmersión al agua, no aspersión. Debemos entrar al agua, bajar al agua y luego debemos ser sepultados en el agua, y al levantarnos y salir del agua es símbolo de una resurrección a una nueva vida. Así fue como se bautizó el mismo Señor Jesucristo. Todo esto es la obra de Cristo en nosotros, en nuestra primera etapa en la vida cristiana. Marcos 16 hace referencia al lavacro cuando dice: el que creyere y fuere bautizado, porque creer es pasar por el altar del sacrificio y ser bautizado es pasar por el siguiente mueble, que era el lavacro. En el atrio vemos la primera fase del ministerio de Cristo en beneficio de la salvación de los seres humanos que así lo desean. En el atrio es donde nosotros los seres humanos podemos ser justificados. Cuando Jesús vino por primera vez a esta tierra, Él vino como siervo sufriente, vino a dar su vida por sus hijos,
vino a hacer realidad los ritos que se llevaban a cabo en el atrio del santuario terrenal. De modo que el atrio del santuario en el cual es sacrificado Cristo, ese atrio fue la tierra, el planeta de los seres humanos. Aquí fue donde Cristo vino a dar su vida por toda la humanidad que cree y le acepta como su Salvador. En el atrio entonces encontramos la primera fase del ministerio de Cristo en pro de la salvación de los seres humanos. Ahí en el atrio estaba representado todo lo que tenía que venir a hacer Jesucristo en esta tierra, tal y como lo muestra la gráfica que estamos mirando. Es una gráfica que muestra en el atrio la vida del cristiano en el camino de vuelta a casa, que es el santuario. El santuario es el camino de vuelta a casa. Y estamos empezando a mirar cómo tú tienes que creer al pasar por el altar del sacrificio. Luego tienes que bautizarte al pasar por el lavacro. En cada fase del ministerio de Cristo en favor de la salvación de los seres humanos, mostraremos una gráfica en la que se resume el deber del cristiano en su camino de regreso a la patria celestial. Hoy entonces hemos presentado cómo es que se da el primer paso del ser humano en el camino de vuelta a casa. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso dijo Jesús. Y dijo además: nadie viene al Padre si no es por mí. Si te gustó este capítulo, te invito a que nos regales un like y que lo compartas. Y no olvides visitarnos en nuestro canal de YouTube y suscribirte. Eso ayudará a que estos seminarios puedan llegar a más hijos de Dios. No te pierdas el siguiente capítulo del Santuario, el camino de vuelta a casa, en donde juntos estaremos encontrando ese camino. Dios te bendiga.